Gloria a Dios. Vamos a estudiar esta noche 3 cartas. Estamos estudiando el Nuevo Testamento. Estaremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses. 3 cartas estudiaremos esta noche, si el Señor nos lo permite y el tiempo también. Efesios, Filipenses y Colosenses. La semana pasada el pastor José Ángel estuvo compartiendo el tema, la segunda carta a los Corintios y la carta de Pablo a los Gálatas. La antepasada estuvimos estudiando la primera carta a los Corintios. La tras antepasada estudiamos la carta a los Romanos. Y más atrás, Hechos. Y más atrás, Juan. En fin, hemos venido estudiando el Nuevo Testamento. Hemos venido estudiando los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, porque consideramos que es importante que nos centremos en lo que la palabra dice, porque con la palabra usted va a ser edificado y va a ser bendecido. La semana pasada no estuve con ustedes. Me produjo un sentimiento en el corazón como de nostalgia de no estar aquí. La verdad es que quiero decirle una cosa: por casi 3 años el que nunca ha faltado aquí era yo. De resto todos han faltado algún día. Todos han faltado algún día. ¿Sí o no? ¿Quién nunca ha faltado en 3 años y medio? Ay, sí. Y ni faltará. Me explico, pero la semana pasada fuimos bendecidos por el Señor. Mi esposa y yo salimos a una celebración de nuestro 33º aniversario de bodas. Estaba mirando la historia. El número 13 en el número de bodas de encaje. Imagínese usted, encaje. Así que fue algo anticipado. El Señor nos bendijo. Cumplimos 13 años de casados, 15 años de novios el próximo 15 de septiembre. Pero de verdad fue un tiempo bien lindo. Estuvimos con mi esposa disfrutando en la Riviera Maya, porque a mí Ricardo me dijo que se había ido para México por allá y me dio una cosa que yo le dije: Señor, si él se fue para México, yo también quiero ir. No me llené de cómo se llama, no, sino dije, si él fue, yo también quiero ir. Y como dice la palabra, Dios concede las peticiones del corazón. Nos pudimos ir, mi esposa y yo, y disfrutamos. Fue un tiempo de verdad maravilloso. Vamos a estudiar esta noche la carta de Pablo a los Efesios. Y lo que quiero compartir es que las cartas de Pablo están coordinadas, están organizadas, y de alguna manera se constituyen ellas en cartas. Por ejemplo, hay 4 cartas que se llaman las cartas desde la prisión. Cartas desde la prisión. Pablo escribió en momentos muy importantes de su vida, en momentos de gloria, en momentos de grandeza, en momentos de triunfo, de éxito, pero también Pablo escribió en momentos de debilidad y de aflicción. Y a veces en esos momentos de debilidad y de aflicción, definitivamente en esos momentos hay algo glorioso que sucede en nuestro corazón. Quiero decirle, y yo se lo puedo garantizar, porque en mi vida así ha sido, y seguramente que en tu vida así también lo ha sido. Y es que los momentos de mayor sublimidad en tu comunión con Dios han sido paradójicamente los momentos de mayor aflicción. ¿Sí o no? Es allí porque una mujer llamada Corrie ten Boom dijo: nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que sea Él lo único que tengas. Y a veces en medio de la aflicción Él se muestra como un Dios glorioso, de gracia, de libertad y de bendición. En medio de la prisión no encontramos en Pablo el dolor, la tristeza, la amargura que a veces en el rostro de los hermanos vemos, porque hay gente que, tristemente lo digo, pero cuando está triste se le nota en la mirada y se le nota en el andar. Todo el mundo tiene que darse cuenta que tiene debilidad, que tiene aflicción, que no tiene trabajo, que no le fue bien en las ventas. Pero ¿por qué? Porque vivimos en una especie de proyección constante de mostrar lo que estamos viviendo. Pero Pablo, escúcheme bien, un hombre que cuando escribió las cartas Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, encontramos que allí hay una extraordinaria manifestación. De hecho, déjeme decirle, la carta de mayor gozo que encontramos en la Biblia fue la carta de Pablo a los Filipenses, y fue precisamente desde la cárcel donde Pablo la escribió. Pregunta esta noche el Espíritu Santo: ¿en qué
momento te encuentras? ¿En el momento de la cima con C o en el momento de la cima con S? Hoy entiendes de parte de Dios que en todo momento el centro de tu vida tiene que ser Jesús. Si Él es el centro de tu vida, la aflicción definitivamente tiene que desaparecer, porque la palabra de Dios lo dice. En el tiempo de la debilidad y de la aflicción, Dios se fortalece en nuestra vida, porque a Él le place fortalecerse y manifestarse en medio de nuestra debilidad. Entonces Pablo escribió las cartas más hermosas, diría yo, mientras estuvo en la cárcel. Si estás viviendo un momento de crisis en tu vida, si estás viviendo un momento de aflicción, de dolor o de necesidad, que sea este momento el que quede registrado en tu interior como una época donde de ti pudo brotar el más extraordinario aroma de alabanza para Dios. No de queja, ni de dolor, ni de lamento, ni de tristeza, sino de alabanza. Uno de los textos más hermosos de estas 4 cartas fue la carta cuando Pablo le escribió a los filipenses, cuando decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuántos se pueden regocijar? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos y vamos a hablar de la carta a los Efesios, encontramos que Éfeso era una provincia, era la capital de la provincia romana del Asia Menor. Esta era una ciudad de mucha influencia, fue un puerto comercial y además fue una ciudad muy religiosa, porque en Éfeso se encontraba una de las, diríamos, las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana, o también llamado el templo de Artemisa. Pues cuando hablamos de Éfeso, en aquel lugar encontramos que allí había un centro de adoración a una diosa pagana llamada, y escúcheme, y esto es interesante que usted sepa, que dentro de la mitología griega, la mitología romana, la mitología sumeria, la babilónica, la egipcia, siempre existía un concepto de adoración a una diosa mujer, ¿ok? De hecho, la Biblia lo registra como la madre del cielo, ¿ok? Y casualmente la iglesia tradicional, de hecho, si usted mira la historia y encuentra, por ejemplo, una perfecta analogía, no es exclusivo de la iglesia tradicional de Roma la adoración a una mujer, a una diosa con un infante en sus brazos. Si usted lo comienza a evaluar desde el punto de vista de la historia, usted va a encontrar que una diosa egipcia, como por ejemplo Isis, es evidentemente la diosa mujer con un niño en sus brazos. Entonces, cuando hablamos de Éfeso, pues encontramos que en Éfeso estaba el templo de Diana, llamada Diana de los Efesios, que para ellos era demasiado importante. Éfeso se destacó por sus muchas filosofías, por sus poesías, por sus artistas, por la cantidad de gente importante e influyente que allí se encontraba. Pablo desarrolló parte de su ministerio en aquella ciudad, en aquella región del Asia Menor. Cuando encontramos, por ejemplo, Pablo visitó esta ciudad en su segundo viaje misionero, pero no se quedó allí, simplemente pasó de largo. Se concibe y se piensa que el que construyó o el que mejor fundó la iglesia en Éfeso fue Apolos, Aquila y Priscila, que fueron los que aparentemente fueron los que edificaron o fundaron la iglesia en Éfeso. Pablo regresó después en su tercer viaje misionero y se quedó allí y vivió durante 3 años en Éfeso. Pablo usaba Éfeso como una sede para fundar otros pueblos de alrededor. De hecho, déjeme decirle que al mirar a Éfeso encontramos que dentro del Asia Menor, Éfeso era quizás un punto central. Por eso Pablo lo usó, para que de allí él pudiera adentrarse a la evangelización de otras regiones y otras aldeas. Muchos gentiles se convertían, y eso por supuesto generó en una ciudad completamente pagana, porque Éfeso era una ciudad pagana, ¿cierto? Cuando se convertía alguien a Cristo, eso significaba desde luego que algunas personas que tenían como una forma de negociar
su culto a los dioses paganos, cuando las personas se convertían, eso por supuesto generaba un alboroto. Y de hecho varias veces cuando leemos el libro de los Hechos encontramos que gracias a la evangelización de Pablo y sus copartidarios, mucha gente se convirtió a Cristo. Y por convertirse a Cristo, mucha gente vio en la conversión de algunos la pérdida de algunos recursos financieros. La carta a los Efesios fue escrita 6 años después de la fundación de la iglesia. Por lo tanto, encontramos que la iglesia de Éfeso era una iglesia relativamente joven. Pablo dejó cuando ya la iglesia fue fundada, cuando estableció allí al señor Timoteo como el pastor de la iglesia en Éfeso. Las cartas de Timoteo, la primera y la segunda carta a Timoteo, fueron enviadas a Éfeso porque él era el pastor de la iglesia en esa ciudad. El apóstol Juan más tarde se radicó allá para atender a todas las iglesias de la región. Éfeso llegó a ser el verdadero centro en aquel entonces del cristianismo en Asia y por supuesto también por su cercanía con Europa. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? Pues obviamente Pablo. Mire lo que dice la Biblia. Pablo en el capítulo 1 versículo 1 dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién escribió entonces la carta? Pablo. ¿En qué año? En el año 62 después de Cristo. No se había destruido todavía el templo de Jerusalén, porque todos sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Roma, Pablo escribió desde Roma. Se reconoce además en el capítulo 3 versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea que Pablo se consideraba prisionero de Cristo. Aló, Pablo se consideraba prisionero de Cristo. Lo leemos en el capítulo 3 versículo 1. Capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Más adelante en el capítulo 6 versículo 20, una vez más Pablo dice: por la cual yo soy embajador en cadenas, que por denuedo hable de él como debo hablar. Pablo en consecuencia era un prisionero de Cristo. Y esto es interesante. Si algún día, Jesucristo lo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan de vosotros toda clase de males, mintiendo, sabiendo que vuestro galardón es grande en los cielos. Mire que el Señor dice: cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Mucha gente, muchos cristianos se vuelven gente de mala actitud. Gente que de alguna manera su conversión no es el objeto para ganar a otros, sino que su conversión es el objeto para alejar a otros. Hay algunos de ustedes, no sé exactamente quién, el Espíritu Santo sí sabe, que en vez de acercar a otros para que se conviertan, tu actitud en algunos casos ha hecho que los que debieran convertirse se alejen de Jesús. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Qué interesante que si algún día te señalan, te critican, si algún día te subestiman, si algún día te atacan, sea por causa de haber levantado el nombre de aquel que un día levantó tu nombre. Escucha, pero que no sea producto de tu impertinencia, de tu mala actitud, porque tristemente lo digo, hay muchos cristianos fanáticos. El cristiano fanático se diferencia del cristiano radical, que el cristiano radical es capaz de morir por lo que cree, mientras el cristiano fanático es aquel que es capaz de matar por lo que cree. Estaba leyendo la revista Semana un artículo que me llamó tristemente la atención. Hombre mata a su amigo ateo porque dijo no creer en Dios. ¿Lo leyeron? ¿Alguno de ustedes lo leyó? Ojos que no leen, con razón que no saben. ¿Aló? Hombre mata a su amigo ateo por decir no creer en Dios. Cuidado,
tenemos que tener un testimonio de fe y de convicción para otros. Entonces, el tema de la carta a los Efesios es este: la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese es el tema central de la carta a los Efesios. El propósito de Pablo al escribir la carta fue ayudarles a los efesios a apreciar el plan de redención propuesto por Dios desde antes de la fundación del mundo por la manifestación de la gloria del mismo Dios. Hacerles reconocer la grandeza de las bendiciones con las que ellos gozaban y con las bendiciones con las que ellos contaban. Era un propósito también conducirlos hasta entrar a un concepto del evangelio como un sistema que no hacía caso a las distinciones entre judíos y gentiles, sino que tenía el objeto de unirlos todos en el cuerpo vivo de Cristo, con el destino de llegar a la plena conformidad a la imagen de Cristo. Ese era el propósito tercero de Pablo. El cuarto, inducirlos a vivir como conviene una vida de fe. Inducirlos a caminar en una vida de testimonio. Inducirlos a llevar una vida de consagración y de santidad. Ese es un mensaje que de alguna manera en los últimos tiempos ha perdido cierta popularidad. ¿Cierto? Se nos habla mucho de bendiciones, se nos habla mucho de milagros, se nos habla mucho de sanidades, se nos habla mucho de esto, pero poco se habla, y en eso usted tiene que tener mucho cuidado, de un compromiso, de una entrega, de una consagración. En la carta a los Efesios hay uno de los textos más hermosos que yo puedo encontrar en la Biblia. Es ese que se encuentra en Efesios capítulo 4 versículo 17, cuando Pablo les decía a los efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí está Pablo diciendo: ¿sabes qué? Hay algunos que, habiéndose entregado a Cristo, están cometiendo con avidez toda clase de impurezas. Pero dice: vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a ¿qué? A la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos según Dios, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, acuérdense que era una ciudad religiosa. Éfeso era una ciudad religiosa, pero el evangelio de Cristo, porque fíjese, mucha gente adoraba a Diana de los Efesios, pero ¿sabe qué? Esa adoración no los llevaba a ser diferentes. El evangelio de Cristo es un evangelio de vida, de salvación, de sanidad, un evangelio de testimonio. Una persona pudo llegar a Cristo en el peor de los estados, pudo haber sido el más sanguinario de todos los asesinos, pudo haber sido el más inmoral de todos los corruptos de la tierra, pero cuando alguien se encuentra con Cristo, esa corrupción, esa inmoralidad, esa debilidad de la carne tiene que ser vencida, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da el poder para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Y tengo que predicar ese mensaje, porque ese es el concepto de vida al que Cristo nos ha llamado. No es simplemente a una vida de bendición. La bendición implica también santidad. La bendición también implica salvación. La bendición significa consagración y entrega. La carta de Pablo a los Efesios es una carta doctrinal. Muestra a Cristo. Me encanta. Si usted lee la carta de Pablo a cualquiera de los, el centro de su mensaje era Cristo. Por algo se caracterizó Pablo, por comenzar diciendo: Pablo, siervo de Cristo. Pablo, doulos de Cristo. ¿Sabía usted que la palabra doulos es una palabra muy fuerte, que en el idioma hebreo tiene una connotación muy grande? Cuando Pablo dice doulos, está diciendo, porque en la antigüedad habían estratos sociales, y desde el punto de vista de la
esclavitud, porque en aquella época había esclavitud, se podía decir que habían varios tipos de esclavos. Habían unos de un alto nivel, pero de todos los esclavos, el de más bajo nivel, el de la más baja condición, aquel que no era dueño de nada, aquel que no podía tener nada, aquel que era el más bajo de todos los niveles, era exactamente doulos. Y me gusta que Pablo no se llamó a sí mismo mayordomo, que era una forma de esclavitud, pero en un nivel más alto. Pablo se llamó a sí mismo doulos de Cristo. Uno que se entrega, uno que se rinde, uno que vive para Él. ¿Por qué? Porque para Pablo Cristo era el centro. ¿Para ti quién es el centro?, te pregunta el Señor en esta noche. La carta a los Efesios no es solamente doctrinal, es práctica. Es porque en ella se trata con sencillez problemas morales, espirituales y de la vida diaria. Es una carta devocional, porque cuando leas la carta a los Efesios te vas a enamorar más de Dios. El propósito de Dios con esta carta fue llevar a la iglesia a una perfecta unidad con Cristo. Las características de la carta a los Efesios son las siguientes. No es una controversia. Su carácter es de aliento y advertencia. Revela el elevado llamamiento del cristiano y la necesidad de caminar en santidad. Cuando leemos, por ejemplo, en los destinatarios de Pablo a los comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos. Cuando hablamos de santos, nosotros tenemos una idea de santo como uno que se viste en Semana Santa, ¿cierto? Entonces, santo es ese concepto que tenemos en nuestra mente. Pero para la Biblia, el concepto de santo nada tiene que ver con ídolos de barro, de yeso o de metal, no. Cuando la Biblia habla de santos, habla de gente separada para Dios. Cuando la Biblia habla de santos, habla de gente consagrada a Dios. Cuando la Biblia habla de santos, habla de gente diferente a los demás. ¿Cuántos aquí son santos? Entonces eso lo tienes que demostrar. No lo puedes decir. Hay cosas que tú puedes decir. Tú puedes decir cuál es tu tipo de sangre, O positivo. No tienes que demostrarlo. Pero cuando tú dices que tú eres santo para Dios, eso sí lo tienes que demostrar, porque el mundo te lo va a exigir. Las cartas de Pablo, entonces, esta carta en particular tiene como característica mostrar a la iglesia en la unidad con Dios, la unidad de la iglesia con Cristo, la unidad de los miembros de la iglesia y la unidad de toda la iglesia, por supuesto, con Jesús. En la carta a los Efesios hay un despliegue teológico, doctrinal. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios son doctrinales. Hablan de la verdadera y de la extraordinaria bendición que implica que tú y yo estemos en Cristo. Y es interesante que la carta de Pablo a los Efesios se caracteriza porque una y otra vez Pablo dice: en Cristo, en Cristo, en Cristo, predestinados en Cristo. La iglesia que ya pasó de moda, el movimiento sectario diabólico diabólico y medio, del señor José Luis de Jesús Miranda, que tengo entendido que se murió, y gloria a Dios porque se murió, porque él dijo que él nunca se iba a morir, y para desvirtuar, seguramente el hombre se murió. Hay gente muy, muy cercana a esa secta que han dicho que el hombre que dijo que nunca se iba a morir porque él era Dios, ya colgó los guayos. Pero una cosa que encontramos es que ellos hablaron de la predestinación. Y hay mucha gente que habla de la predestinación, pero el problema es cuando se saca la predestinación de Cristo. Usted no fue predestinado. La iglesia de Cristo fue predestinada. Si usted lee, por ejemplo, el plan profético de Dios para la iglesia, que fue lavarla, limpiarla, santificarla, redimirla, y una vez más al final de los tiempos glorificarla,
entonces encontramos que la iglesia de Cristo, y no particularmente cada uno de nosotros, sino que la iglesia de Cristo fue predestinada. Tú y yo estamos predestinados, pero no de manera individual, como que Dios nos haya elegido de manera particular. Porque cuando usted dice, vámonos de paseo, ¿cuántos caben en el carro? 5. Bueno, va a ir fulano, 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 fulano y fulano. Usted dice, ay, qué chévere, me invitaron. Pero el hecho de que yo invite a 5, porque es lo que caben, inmediatamente los que no van, ¿y por qué yo no? Porque pensar en predestinación desde esa perspectiva no solamente habla de una inclusión, sino también habla de una exclusión. Y la Biblia es muy clara cuando dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Por lo tanto, no hay nadie que no te... Dale un fuerte aplauso al Señor, vamos. No hay nadie que no tenga el privilegio y la oportunidad de ser salvo a través de Cristo. Todos podemos ser salvos a través de Cristo. La carta de Pablo a los Efesios hace hincapié en el designio de Dios. En Dios toda la humanidad fue planeada para ser salvada. En Cristo toda la humanidad fue planeada para ser salvada. Pero el hombre escoge el destino de su existencia por lo que obviamente nosotros llamamos libre albedrío. Eso es algo que por supuesto no podemos negociar. El libre albedrío del hombre es lo que le permite al hombre aceptar sí o no el plan de redención. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, el mismo Dios habla al pueblo y le dice: he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Así que el hombre siempre ha tenido la capacidad de escoger. Si usted está arrepentida del marido que tiene, sabe que eso es problema suyo porque usted lo escogió. ¿Está bien? Sí. No, que es que, ay, yo no estaba consciente. Por favor. Que yo en esa época no veía. ¿Sabes qué? Te embarcaste, ya tienes que echar para adelante. No, es que nunca tuve amor. Bueno, si no tuviste amor, la Biblia dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Si no amas a tu esposo porque pensaste que, bueno, ¿sabes qué? Dile: Dios, tiene que brotar el amor, porque si de la matriz de Sara, que no había nada, pudo brotar vida, pues de ese corazón que se supone que en cualquier momento sentiste que no había vida, Dios puede brotar amor, porque Él es el Dios de amor. Y de alguna manera sobrenatural Él puede hacer que cosas grandes sucedan. Yo he conocido gente, por eso a mí no me diga usted: es que ya yo me quiero divorciar porque yo no lo amo o yo no la amo. Mentira del diablo. Si no lo ama o si no la ama, caliente el amor, porque el amor se enfría, pero cuando usted le pone fuego, pues se vuelve a calentar. ¿Sí o no? Si el amor se enfría, pues el amor también se calienta. ¿Aló? Gloria a Dios. Sí, hermano, no se preocupe. Si en su techo hay nieve, todavía puede haber fuego en la chimenea. Amén. Díganme los hermanos, los varones sobre todo, digan amén. Y las hermanas también, para que se gocen. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: según nos escogió en Él. Y esto es importante. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Siempre que la Biblia habla de predestinación, habla de Cristo. Siempre habla de Cristo. Por consecuencia, es en Cristo. Eso es como cuando usted compra la póliza de seguro, solo que esta vez no la compró, sino que el Señor se la regala. Pues en la póliza de seguro todo está incluido. Aló. Todo está incluido. Y no es lo mismo. Ahora que fui al resort, me encantó porque me pusieron una manilla. Yo no sé cuántas manillas habían. Solo sé que cuando llegué me pusieron una manilla, hermano, y para la gloria de Dios, la manilla que yo tenía era una manilla que decía todo incluido. Así que yo no tenía que preguntar:
¿Lo cubre o no lo cubre? Por la mayoría de las cosas. ¿Lo cubre o no lo cubre? Quiero comer esto. ¿Puedo? No. Todo estaba incluido. Así que lo que a mí se me antojara, todo estaba incluido. En Cristo Jesús quiero decirte, todo está incluido. Libertad, sanidad, salvación, restauración, vida eterna, gozo, sabiduría, inteligencia. Todo está incluido en Cristo. El brazalete que te hace adentrarte a las bendiciones se llama Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Entonces el apóstol finalmente resalta la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana y práctica. Encontramos la carta a los Efesios dividida en 5 partes. 5 partes. Yo le invito a usted que lea la carta a los Efesios en su casa. Primero encontramos el saludo de Pablo. Pablo saluda, y en los versículos 1 y 2 Pablo saluda. En la segunda parte, para poderlo entender, encontramos la redención del creyente. Ahí está la segunda parte, el segundo punto de la carta a los Efesios. Los 6 capítulos y 24 versículos se dividen en 5 secciones. El primero de ellos el saludo, el segundo la redención del creyente. Y me encanta cuando yo leo la Biblia, porque encuentro que en la redención del creyente encontramos a toda la Trinidad augusta, mostrando de manera perfecta el plan redentor. El Padre, en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, interviene. El Hijo, en los capítulos 1, versículos 6 al 12, interviene. Y el Espíritu Santo, a partir del versículo 13 y 14, también interviene. Así que la salvación no es exclusiva del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, sino que todos juntos hacen una perfecta armonía para salvar al hombre. El Padre confiere la salvación, el Hijo la conquista en la cruz y el Espíritu Santo la confirma en el corazón. ¡Qué hermoso! El Padre la confiere, el Hijo la conquista y el Espíritu Santo la confirma en nuestro corazón. Entonces, la segunda parte, o la tercera parte más bien, es la nueva vida del creyente. Si ya tú fuiste salvado, redimido, ahora viene tu nueva vida. Y eso lo encontramos desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 21. Ahí encontramos la nueva vida del creyente. Luego encontramos en la cuarta sección la lucha del creyente y la victoria, por supuesto, del mismo. En el capítulo 6, versículo del 10 al 20, cuando la Biblia habla de la armadura. ¿De quién? De Dios. La armadura de Dios. Y cuando habla de la armadura de Dios se está refiriendo obviamente al mensaje mismo, al evangelio completo. Esa es la armadura de Dios para el creyente. Y una conclusión que obviamente la encontramos en el capítulo 6, versículos del 21 al 24. 5 secciones entonces encontramos en la carta a los Efesios: la redención del creyente, su nueva vida, su lucha y por supuesto su victoria. Y por último una conclusión. Encontramos que la relación fundamental de Cristo implica que en Él y por Cristo encontramos bendición espiritual. La Biblia lo dice en capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos bendecirá, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Es interesante que hay 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo interestelar y el tercer cielo. Déjeme decirle que Satanás, la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. Pero la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales, lo cual quiere decir que aunque Satanás sea el príncipe de la potestad del aire, la iglesia que está sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales tiene a Satanás y a todos sus demonios debajo de sus pies. ¿Eso merece un fuerte aplauso o no? En Cristo no solamente tenemos bendición, en Cristo tenemos adopción. Fuimos adoptados hijos suyos. ¿Cuántos de ustedes fueron adoptados? A ver, levante la mano. Así que cuando usted
La palabra adopción no se puede relacionar con la misma connotación que se relaciona la palabra adopción en esta tierra. En esta tierra, cuando se habla de adopción, se habla de rechazo, se habla de abandono. Pero cuando hablamos de adopción en el Señor, encontramos que con Cristo fuimos adoptados hijos de Dios. Y eso definitivamente es una extraordinaria bendición. Por Cristo se perdonaron nuestros pecados. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No habría perdón de pecados si primero no existiría gracia, y no habría gracia si primero no existiera amor. Pero el amor de Dios hizo que su gracia brotara, que mis pecados fueran perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, porque es que a mí no me borraron los pasados, los pecados que cometí antes de encontrarme con Cristo. Yo fui redimido, tú eres redimido, porque seguramente has fallado después de haberte encontrado con Cristo. Seguramente vas a fallar, pero lo importante es que sepas que tú fuiste redimido por la sangre del Cordero de Dios. Dale un fuerte aplauso. En Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Versículo 13: en quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe que el que usted y yo tengamos al Espíritu Santo son las arras que indica que la redención no está puesta en duda? Cuando usted le entregó las arras, y eso es un concepto por supuesto monetario, terrenal, pero cuando ya usted entregó las arras, significa que el negocio está hecho, y usted y yo somos salvos por la sangre de Cristo. En Cristo encontramos la resurrección de entre la muerte. En el capítulo 2 dice la Biblia que Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales vosotros también en otro tiempo andabais en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así dice la palabra, que ese poder redentor nos trasladó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. No serás trasladado, ya fuiste trasladado. En Cristo encontramos reconciliación con Dios. Eso me gusta. Uno de los textos más hermosos de la Biblia se tienen que referir a la reconciliación. En el capítulo 2, y eso también lo leímos en la segunda carta a los Corintios, ¿cierto? Cuando estaba diciendo Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cierto que sí? Y habla de que nos entregó la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Óyeme bien, voy a enseñarle esto. Una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Hay mucha gente que no quiere perdonar porque cree y presume que perdonar implica inmediatamente reconciliarse. No. Usted tiene que perdonar porque es una obligación cristiana. Usted debe perdonar, pero usted no está obligado a reconciliarse. ¿Aló? Por ejemplo, su novio o su novia le puso cachos, le fue infiel. Perdónelo, perdónela. Pero ¿sabe qué? No tiene por qué estar con él. Porque si siendo novia y siendo novio se la hizo, puerca pollera no pierde el vicio. ¿Me entiende? Tiene que nacer de nuevo para que usted vuelva a creer. Entonces, interesante, hay relaciones. Ahora, hay relaciones que están obligadas a la reconciliación. La relación de los padres con los hijos. No, ya yo perdoné a mi papá o a mi mamá, pero yo no quiero nada con él. ¿Sabe qué? Tienes, porque es que no puedes romper ese vínculo, ¿cierto? Con tu esposo, con tus hijos. Pero con alguna persona, un amigo, por favor. Hay amigos que son traicioneros, mala paga, desagradecidos, malagradecidos. ¿Sabe que hay gente? Perdónela, pero no le vuelva a prestar.
¿Sabes que yo te perdono? Pero ¿sabes qué? No me vuelvas a pedir prestado, no te voy a prestar. ¿Me entiendes? Pero en Cristo, y eso me encanta de Jesús, no solamente fuimos perdonados, en Cristo, además de haber sido perdonados, fuimos reconciliados para con el Padre. Él no solamente me perdonó mis pecados, Él me hizo su hijo, te hizo su hijo. Y eso significa vida eterna y salvación. Gloria a Dios. Encontramos también que con Cristo encontramos una nueva vida de victoria. Y eso es lo que encontramos en los capítulos 4, 5 y 6. Una vida de victoria y de testimonio a través de la fe. No somos salvos por las obras, pero por causa de haber sido salvos, nuestras obras tienen que hablar de ello. El texto más relacionado con este punto es el que encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de Dios, esto es un don de Dios. ¿Cierto que sí? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces encontramos en los primeros 3 capítulos lo que tiene que ver con el beneficio de la cruz, los efectos de la cruz, las repercusiones de la victoria de la cruz en nuestra vida. Y después encontramos, a partir del capítulo 4, 5 y 6, la evidencia de alguien que se ha encontrado con Cristo tiene que ser contundente ante un mundo perdido y perverso. Esa es la carta de Pablo a los Efesios. Si pudiéramos buscar un texto clave de la misma carta, el texto sería el del capítulo 4, versículos del 4 al 6, cuando dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, la cual es sobre nosotros y por todos y en todos. Ese es el texto que podríamos llamar una carta, el texto principal de la carta a los Efesios. Entonces, hay mucho que decir, pues es evidente que como testimonio de esa salvación y de esa redención, nuestra manifestación pública de habernos encontrado con Cristo será manifestar una nueva vida en Cristo. ¿Me escucho? ¿Me escucha? Una nueva vida en Cristo, donde dejamos nuestra vana y vieja manera de vivir para comenzar a vivir una vida absolutamente nueva. Tú y yo estamos llamados a eso. Estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Fuimos llamados a que la gente nos vea y reconozca lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos llamados a eso. No por ello seremos salvos, pero por ser salvos debemos mostrar al mundo que evidentemente lo que Dios ha hecho en nuestra vida es extraordinario. Una nueva vida, una nueva creación se ha convertido en nuestra vida. La carta a los Efesios es continuada por una carta, la carta a los Filipenses. Es una carta muy corta, de 4 capítulos simplemente. Le dije que esta es la carta del gozo. La carta a los Filipenses es llamada así, la carta del gozo. Y encontramos que cuando Pablo llegó a Filipos, una ciudad fundada por Felipe de Macedonia, padre de Alejandro el Grande, Filipos cayó en manos de los romanos en el año 168 a.C., como todo el imperio, bajo el gobierno y posterior subyugación romana. Formó parte de la provincia romana de Macedonia. Y siempre que hablábamos de Filipos, tenemos que referirnos a Macedonia. ¿Por qué? Porque Filipos fue quizá la capital de Macedonia, que de alguna manera en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el versículo 9, Hechos capítulo 16, versículo 9, encontramos que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie
rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que las anunciásemos el evangelio. Qué lindo esto. Me gusta cómo el Espíritu Santo llevó el evangelio a Macedonia. Me encanta cómo el Espíritu Santo llevó el evangelio a Filipos. Filipos y Macedonia son lo mismo. Filipos es la capital de Macedonia. Y fíjate que ese varón macedonio seguramente estaba orando, porque me encanta que la gente entienda que en la oración hay poder. Diga conmigo: en la oración hay poder. Seguramente había alguien orando por Macedonia, había alguien orando por Filipos. Y sabe que el Espíritu Santo en una visión nocturna le habló a Pablo y le dijo: hay alguien allí que está pidiendo ayuda, ve y háblales. Qué lindo cuando el Espíritu de Dios te pone en el corazón el levantarte, el ir a predicar el evangelio. Cosas sobrenaturales. Yo te invito a algo. ¿Sabes qué? A que seas sensible. Hay momentos, yo podría llamar a esto momentos divinos, donde definitivamente Dios te quiere usar a ti, como usó a Pablo para llevar el evangelio a una provincia como Macedonia, como Filipos, donde, escúcheme bien, hubo 3 conversiones sobrenaturales. La primera de ellas, la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura en Tiatira. La joven que tenía el espíritu de adivinación. Eso lo encontramos en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y también la conversión del carcelero de Filipos. Ambos se convirtieron, los 3 se convirtieron. Qué lindo que usted, por ejemplo, un día cualquiera, que no tenga que hacer algo, que esté desocupado, porque seguramente algún día usted estará desocupado. Usted comienza a marcar el teléfono, levante el teléfono. 301-422-5415. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Disculpe. ¿Está equivocado? No estoy equivocado. A ti el Señor me ha enviado a llevarte una palabra de salvación. Los vendedores son buenos para vender. Hay vendedores que en todos los lugares ven lo que se llaman prospectos. Si los vendedores son buenos para vender y en todas partes están buscando, ¿cierto?, alguien que les compre, nosotros como cristianos debemos tener el sentir, la sensación permanente, ¿sabes de qué? De compartir el evangelio con los que hoy no tienen salvación. ¿Sabe qué? Y necesitamos tener esa compasión por los perdidos, esa compasión por las almas perdidas. Tristemente lo digo, en el evangelio de bendición y de sobrebendición que queremos recibir, ¿sabe qué? Nos acostumbramos a dame, a entrégame, a bendíceme, a prospérame, todo para mí. Pero entonces, ¿dónde queda el sentimiento de gratitud? El que obviamente nos debe llamar y nos debe llevar a que donde quiera que vayamos, la sensibilidad por compartir el evangelio sea algo permanente. Te lo voy a decir así: cuando te montas en el taxi, ¿le hablas al taxista? No me conteste. Cuando te montas en el avión, ¿le hablas al que está a tu lado? Cuando vas por la calle, cualquier persona, al que llegó a arreglarte el cable de la televisión, a la doméstica de tu casa. Qué triste que la muchacha de tu casa tiene yo no sé cuántos meses contigo, cuántos años, y no le traes a la iglesia, no le has compartido el evangelio.